a impartir Smith Jean Baptiste, sacerdote religioso de la Santa Cruz y doctorando en filosofía en el Instituto Católico de París. Va a presentar su ponencia titulada Una nueva declaración de los derechos humanos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfrutemos de esta ponencia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras de presentación. Para mí es un honor y un privilegiado poder ser parte de este coloquio. Doy las gracias de todo corazón al equipo organizador por la invitación. Reconozco que no es fácil poder intervenir después de la ponencia magistral de Pedro. Sin tardar, voy a empezar mi comunicación. Emmanuel Mounier fue uno de los filósofos más importantes que dejó una huella indeleble en el pensamiento del siglo XX. El filósofo del derecho Jacques Le Goff, con motivo del 70 aniversario de la muerte de Mounier, le rindió homenaje en abril de 2020 en su artículo Mounier, nuestro contemporáneo, en el que lo califica como uno de los pensadores más destacados de la primera mitad del siglo XX. Su personalismo comunitario, o mejor aún, su filosofía de la persona y de la comunidad marcaron un hito en el pensamiento y la acción de su época. A través de un cuestionamiento de las estructuras de la sociedad de su época que a sus ojos aplastaban al ser humano, Mounier solo tenía un objetivo en mente: la búsqueda de un mayor desarrollo del ser humano, dándole la oportunidad de realizar sus aspiraciones más profundas. A través de su vida, su pensamiento y su obra, que son inseparables, Mounier se propone restaurar la primacía de la persona humana. Quiere que cada hombre, cada mujer tenga la posibilidad de realizarse no solo como persona, sino también como miembro de una comunidad humana. En este sentido, se erige en defensor del bienestar humano, tanto desde el punto de vista personal como comunitario. Para que el hombre pueda realizarse como persona, debe vivir en estructuras políticas, sociales y económicas que favorezcan su pleno desarrollo. Sin embargo, a ojos de Mounier, el orden constitucional que prevalecía en su época, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, debido a sus vicios de época, en particular su individualismo y su racionalismo, lejos de contribuir al desarrollo del ser humano y a su bienestar, representaba, por el contrario, una fuerza de opresión y un obstáculo para su libertad y su desarrollo. Además, el capitalismo y los totalitarismos de su época también constituían obstáculos para el desarrollo integral del ser humano. Por eso,
Muñe considera necesario proponer un nuevo proyecto de declaración titulado precisamente Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Personas y de las Colectividades, diríamos hoy en día de las comunidades, con el objetivo, entre otros, de corregir los vicios de la época mencionados anteriormente. En el fondo, en su proyecto, Muñe, sediento de justicia, pretende encontrar medios políticos que puedan garantizar a todo ser humano en un país el derecho al desarrollo y al ejercicio de sus responsabilidades. Un examen minucioso de este ambicioso proyecto permite mostrar en qué medida este se correspondía con las aspiraciones de Muñe en relación con el ser humano. Por lo tanto, nos vemos llevados a plantearnos las siguientes preguntas que nos servirán de guía en el marco de esta presentación. ¿Cuál fue el contexto histórico de este nuevo proyecto de declaración? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon su elaboración? ¿Cuál fue su objetivo? ¿En cuántas partes se divide? ¿Cuáles son los ejes principales en torno a los cuales se constituye? En resumen, ¿en qué sentido este proyecto de declaración elaborado por Muñe en 1944 representa una contribución considerable a la búsqueda de medios políticos que puedan garantizar el desarrollo del ser humano en contexto? Hay dos posibilidades. A través de este proyecto, Muñe se propone sustituir pura y simplemente la antigua Declaración de los Derechos Humanos, porque en su opinión esta constituye un obstáculo para el desarrollo del ser humano y el ejercicio de sus responsabilidades, o bien propone un nuevo proyecto de declaración más cercano a la realidad con el fin de responder mejor a las necesidades de su época, al tiempo que retoma y profundiza algunos elementos de la Declaración de 1789. La tesis central de esta presentación puede traducirse en los siguientes términos. Muñe considera que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por su constitución centrada en el individualismo y el racionalismo, en lugar de favorecer el desarrollo del hombre y ser una garantía de libertad, representa, por el contrario, un elemento de autoridad y esclavitud del hombre. Por eso, con la elaboración de este nuevo proyecto, él hace hincapié en los derechos concretos del hombre y en la creación de nuevas estructuras políticas y sociales, pretendiendo garantizar en toda ciudad el desarrollo del hombre y el ejercicio de sus responsabilidades. En resumen, sostiene que el desarrollo integral del ser humano solo puede materializarse en estructuras que le otorguen un lugar preponderante. El objetivo de esta presentación es identificar la visión global de Muñe respecto a un estado personalista y comunitario del cual se desprende su nuevo proyecto. Este proyecto representa una contribución considerable a la búsqueda de Muñe por instaurar la primacía de la persona y ofrecerle los medios políticos que garanticen su pleno desarrollo y el ejercicio de sus responsabilidades. En el fondo, se trata de comprender en qué sentido este proyecto permitiría al ser humano realizar sus aspiraciones más profundas,
en particular un mayor desarrollo personal y un mejor disfrute de su libertad en el conjunto de la sociedad. Nuestra presentación se estructura en 3 etapas sucesivas. En primer lugar, expondremos el contexto histórico, las circunstancias de la elaboración y el objetivo del nuevo proyecto de declaración propuesto por Mounier. En segundo lugar, presentaremos las dimensiones y la arquitectura global de este proyecto. Por último, haremos un resumen sintético de algunos puntos fundamentales que se desprenden de este proyecto. Primera parte. El objetivo de esta primera parte es presentar la visión global del proyecto de declaración. Para ello, nos proponemos remontarnos a los orígenes de este texto legislativo, contextualizarlo, presentar las circunstancias de su elaboración y enunciar los objetivos que persigue. Contexto histórico de la redacción de este proyecto. La redacción de este proyecto vio la luz al final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en diciembre de 1944, en un periodo profundamente marcado por una crisis política, económica y social. Mounier es consciente de que se le puede objetar que una declaración de carácter jurídico no es bienvenida en un periodo de disturbios y convulsiones, pero también que puede constituir la acción definitiva o la culminación en un periodo de estabilidad. Mounier considera de manera muy pronunciada que durante el periodo convulso conviene plantear decisiones firmes que puedan aportar serenidad y estabilidad. En otras palabras, para Mounier, estos periodos de crisis representan un kairos, es decir, un momento favorable que hay que aprovechar para proponer un nuevo proyecto de declaración sobre derechos con el fin de acabar con todo lo que constituye instrumentos de opresión e injusticia para el ser humano. Desde esta perspectiva, afirma, cito, cuando un ordenamiento jurídico no es más que un orden formal que encumbre la injusticia bajo la inocencia de la letra, solo pueden renovarlo acciones contundentes. Fin de cita. En una breve narración, Mounier afirma que había propuesto esta declaración como, cito, el primer objeto de trabajo del Centro de Estudios Clandestinos que sustituyó a Esprit tras su prohibición. Además, Mounier señala que este texto fue redactado durante la resistencia y que figuró como prueba en el juicio de Combat en 1942. Ahora, las circunstancias de la elaboración del proyecto. Mounier fue un filósofo de gran apertura mental. Creía profundamente en el diálogo y el debate con los demás. No temía que sus ideas y escritos fueran objeto de crítica. Al contrario, creía confrontar sus ideas con las de otros colegas filósofos. Por eso sometió su texto de declaración a la apreciación de otros pensadores de su tiempo, para que estos pudieran compartir sus observaciones con comentarios, críticas, con el fin de lograr
un texto más elaborado y rico. De hecho, él mismo señaló en la breve reseña histórica mencionada anteriormente que este texto había sido objeto de debate. Cito: mi texto fue debatido en Lyon por una comisión integrada por André Philippe, Jean Lacroix, Henri Marou, Jean Roy, Joseph Urs et le père d'Esquerra, Lucien Fraisse, objeto del nuevo proyecto. Si bien que es cierto que en su propuesta de texto legislativo se desprende una visión general de una concepción de la persona y de la comunidad, Mounier parece haber perseguido un objetivo muy específico a través de ella. Considera que un Estado solo puede fundarse válidamente si se basa en las personas. Así, según él, la persona debe estar en el centro de los intereses o las acciones de toda ciudad, de toda sociedad, de todo el Estado. En este sentido, la filósofa Marie-Thérèse Coyo-Guier sugiere que el principal objetivo que persigue Mounier a través de su proyecto de declaración se encuentra en su manifiesto al servicio del personalismo. Cito: el objetivo principal del orden constitucional concebido por Mounier consiste en la búsqueda de los medios políticos destinados a garantizar a todas las personas en una ciudad el derecho al desarrollo y a la máxima responsabilidad. Fin de citación. En el fondo, deseando el bienestar de toda la persona humana, combatiendo por la dignidad de la persona humana, Mounier busca ofrecer un marco jurídico que otorgue un lugar privilegiado a la persona y favorezca su desarrollo en el ejercicio de su libertad y sus responsabilidades. Ahora, mi segunda parte, dimensiones y arquitectura del proyecto. El nuevo proyecto de Mounier tiene una doble dimensión, personalista y comunitaria. Para él, la persona y la comunidad están íntimamente relacionadas. Una no puede existir sin la otra. Dimensión personalista. La dimensión personalista recorre todo el proyecto de Mounier como una línea directriz. A diferencia de la postura de la Declaración de 1789, el individuo no se considera de forma aislada. Por el contrario, se percibe como parte de una comunidad. En otras palabras, el individuo ya no se considera por separado, sino que se le trata como miembro de pleno derecho de la comunidad, es decir, como una persona integrada en relaciones interpersonales y colectivas a la que hay que garantizar unas condiciones esenciales para su desarrollo y el ejercicio de su responsabilidad. En resumen, el desarrollo integral de la persona humana se encuentra en el centro de este proyecto de declaración. A lo largo de todo el proyecto y de todos los artículos, Mounier no deja de hacer hincapié en la persona humana y de concederle la primacía en todo y en todas partes. Dimensión comunitaria. En esta nueva declaración, Mounier muestra claramente su voluntad de distanciarse del individualismo y de las formas totalitarias de la época que obstaculizan el desarrollo integral de la persona humana. Por eso,
Esta declaración destaca la importancia de las clases sociales como la comunidad que favorecen el desarrollo humano en detrimento del Estado. Mounier concede una importancia vital a la comunidad, ya que para él la comunidad y la persona están ligadas. Estructura del proyecto de Mounier. Este proyecto va precedido de una parte denominada Disposiciones Generales, compuesta por 5 artículos que constituyen sus principios esenciales. Además, consta de 3 secciones diferentes pero complementarias: derechos de las personas, derechos de las comunidades y derechos del Estado. Ahora, derechos de las personas. En esta sección consta de 22 artículos. Algunos de ellos, como los números 7, 9 y 10, fueron retomados por Mounier de la Declaración de 1789, ya que, en su opinión, seguían siendo de actualidad. Sin embargo, no se limita a retomarlos, sino que los profundiza para que respondan mejor a la realidad política, social y económica de su época. Derechos de las comunidades. Para Mounier, no es posible definir una comunidad al margen de la persona, dado que se trata de conceptos íntimamente relacionados. La comunidad se define de manera simbólica como, cito, una persona de personas. Por comunidad, Mounier entiende verdaderamente una posibilidad de comunión entre las personas. Esta sección, dedicada a los derechos de las personas, consta de 10 artículos. De ellas se desprenden 2 opciones políticas y económicas principales. Derechos del Estado. Esta sección comprende 8 artículos que tratan en particular de la separación de poderes y el papel del Tribunal Supremo. Mounier, en el artículo 38 de su declaración, expresa que el Estado es un poder. La fuerza de que dispone debe estar necesariamente regulada por la ley. Al Estado le otorga la misión siguiente, cito: el Estado es un poder encargado de la custodia del bien común político, de la defensa exterior de una nación o de un grupo de naciones y de la coordinación de las actividades individuales y colectivas de su ámbito geográfico. Fin de cita. Además, este artículo quiere limitar el poder del Estado para evitar abusos de autoridad o totalitarismo. Ahora, mi tercera parte, resumen. En esta última parte, nos proponemos resumir algunos puntos esenciales que parecen desprenderse de este nuevo proyecto. Para ello, hay que destacar 5 observaciones muy importantes. Primero, en esta nueva declaración, o sea, mejor dicho, esta nueva declaración es testimonio de un esfuerzo sin precedentes de la creatividad jurídica tras una situación de ilegalidad provocada por la guerra. Ante la urgencia de actuar, Mounier cree que es necesario proponer un marco jurídico frente a este periodo turbulento y convulso en el que no se aplica el derecho. Mounier pretende, sobre todo, despertar en todos los miembros de la sociedad disposiciones y compromisos de vida,
no solo responsables, sino también válidos en el ámbito práctico. Este proyecto también demuestra la creencia de la comunidad jurídica en la posibilidad de que el derecho resuelva y prevenga los conflictos y en la sociedad y en el mundo. Segundo, cabe destacar el entusiasmo de Mounier por hacer trabajar a los equipos de esprit en un orden constitucional sólido, representativo del peso de los juristas dentro de esprit. Mounier considera oportuno reunir a su alrededor a personas apasionadamente preocupadas por la causa de los demás y por lo tanto preocupadas y diligentes por las situaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas que afectan a todos los hombres. De este modo, ellas se posicionan como vigilantes y defensores de las causas de la persona humana. En este sentido, el legado de Mounier sigue siendo actual e indestructible. Tercero, este esfuerzo no tendrá continuidad dentro del movimiento personalista. El propio Mounier se compromete en otros ámbitos, en particular la descolonización y la emancipación del África negra. Sin embargo, no fue un trabajo en vano. Además, el impulso dado convergerá con otras fuerzas para dar lugar a la Constitución de la Cuarta República Francesa en 1946 y, sobre todo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948. Mientras que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 utiliza de forma recurrente en sus 17 artículos las palabras hombre y ciudadano, la de 1948 recurre abundantemente a los conceptos de persona y familia. Para muchos, entre ellos Jean-Luc Chabot, esto demuestra que la corriente, citó, que la corriente filosófica del personalismo no dejó de ejercer cierta influencia sobre los redactores de esta Declaración Universal a través de las relaciones personales, los escritos en los que se inspiraron y el clima cultural e ideológico de la época. Fin de cita. Quinto, la lucha por los derechos humanos seguirá siendo una constante en la filosofía de la persona y de la comunidad de Mounier, cuyas manifestaciones más evidentes fueron la lucha contra las dictaduras de América Latina, en particular en Brasil, y la lucha contra el totalitarismo, especialmente en Polonia, ilustrada por el movimiento Solidaridad, que también influyó considerablemente en la teología católica de los derechos humanos, uno de cuyos representantes fue el Papa Juan Pablo II. En lo que respecta a América Latina y más concretamente a Brasil, Alino Lorenzo, en su artículo titulado La presencia de Mounier en Brasil, pretende mostrar hasta qué punto la obra y el testimonio de vida de Emmanuel Mounier han influido profundamente en personas y líderes de movimientos sociales, políticos y religiosos en Brasil.
En cuanto a la influencia de Mounier en la lucha contra el totalitarismo, especialmente en Polonia, podemos remitirnos al artículo de Cezary Garis titulado Recuperar la realidad, Emmanuel Mounier y la experiencia polaca de la salida del totalitarismo, en el que muestra la perspicacia del pensamiento de Mounier, llegando a tratarlo, cito, como uno de los profetas del siglo XX, aludiendo a su influencia en la historia reciente de Polonia. En resumen, el pensamiento de Mounier fue decisivo en la lucha contra el totalitarismo en Polonia y en otros países del mundo. Mi conclusión, interés actual del pensamiento de Mounier. Al llegar al final de esta presentación, parece pertinente concluir con los siguientes puntos que dan testimonio de la actualidad del pensamiento y la obra de Mounier. En primer lugar, cabe afirmar que el pensamiento de Mounier, expresado en las líneas generales de su nuevo proyecto, sigue siendo importante y actual en la sociedad y en el mundo de hoy. De hecho, permite tomar conciencia del lugar central que ocupa el ser humano en la sociedad y de la necesidad de defender sus derechos inalienables e imprescindibles. Como expresa el filósofo Sylvain Guénat, la obra de Mounier fue una lucha perpetua en defensa de la dignidad de la persona humana contra todas las formas de estructuras políticas o sociales opresivas que intentaban atentar contra ella. En este sentido, declaró, cito, la obra de Esprit es ante todo una larga lucha, un largo combate contra las amenazas que pesan sobre la persona y cuyos rostros se llaman fascismo, estalinismo, nazismo. Segundo, Mounier prefigura de manera contundente el compromiso de todos, especialmente de los cristianos, con la sociedad y el mundo. Vive en una dinámica muy fuerte del cristianismo de la encarnación. Algunas de sus fórmulas son también muy exigentes. Por ejemplo, mi evangelio será el evangelio de los pobres. Fin de cita. Así, su atención constante a la causa de los pobres, los excluidos y los marginados resulta muy interpelante. Para él, si no situamos a los pobres en el centro de nuestra reflexión, la sociedad no avanza. Se podría afirmar que algunas de sus páginas se pueden leer como el Evangelio. Da la impresión de ser alguien completamente impregnado de fe y que quiere que esté viva y presente en el día a día. La cuestión del compromiso también debe poder intervenir en el debate político público y, en particular, en el de la ética, que pasa con la dignidad de la vida de la persona cuando nos preguntamos si es legítimo practicar la eutanasia, utilizar embriones, que tiene que decir una filosofía centrada en la persona humana como la de Mounier en un mundo tan preocupado por el progreso. Al ponerse del lado de los pobres,
al luchar contra todas las formas de exclusión, marginación y discriminación, al defender el respeto de los derechos de las personas y las comunidades, al situar al ser humano en el centro de las preocupaciones, al querer combatir todo tipo de desigualdades flagrantes de la sociedad, Mounier se compromete con una verdadera y profunda transformación de la sociedad y del mundo. En resumen, su vida, su pensamiento y su obra nos orientan profundamente a la reflexión y a la acción con vistas a un mundo mejor. En definitiva, la lucha de Mounier por los derechos humanos fundamentales no ha terminado, sin duda. La sociedad contemporánea debe ser capaz de hacer frente a nuevos riesgos, en particular los relacionados con las libertades digitales o las amenazas medioambientales que requieren un análisis filosóficamente más profundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ponente. Yo tendría muchas preguntas, pero bueno, de momento me quedo con una felicitación y dado que es doctorando, ¿verdad? Sí, solamente eso. Mucho ánimo porque este estudio promete muchísimo, me parece interesantísimo y este diálogo que propone entre derecho y filosofía, bueno, se demuestra muy creativo, muy fructífero y muy necesario. Si tienen preguntas en la sala, de momento presenciales o comentarios. Sí, si puede alzar la voz. La discussione italiana tiene una profunda huella personalista perché los intelectuales de la izquierda de la democracia cristiana que han leído el caso de Mounier, sobre todo Giorgio Arquila, un intelectuale italiano, siciliano, che prestò mucha attenzione al progetto. Ora, mi pregunta es otra. ¿Qué influencia, cuál es la importancia de la influencia de Mounier sobre el pensamiento de Leopold Senghor? Si hay huella de la lectura de la declaración de Mounier en la obra de Senghor, y si hay una fuerte influencia del pensamiento tiberiano en el pensamiento de Leopold Senghor y de otros intelectuales del África noroeste. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Lo primero que quiero decir es que, como lo sabemos, las preguntas son más importantes que las respuestas. Lo primero. Y lo que quiero precisar también, sin duda tengo raíces muy profundas de África, pero yo no vengo de África. Sí. Eso sí es muy importante para poder agradecerlo. Y tenemos a un compañero, a un amigo que está en la sala, que puede, sin duda, y todos ustedes pueden también responder a esta pregunta. Pero sí, que creo que tiene una influencia muy importante. Su pensamiento está muy, ¿cómo decirlo? Llega muy bien a Leopold Sédar Senghor en su lucha para la
la libertad, en su lucha para la dignidad de la persona humana y para que el hombre pueda vivir libre, pueda vivir como persona. Es lo que yo puedo decir en este punto. Y sí, me parece que Yves Rouillet quiere agregar algo más. No, es otra pregunta. Ah, sí, Relacionada otra pregunta. a todo lo que, por ejemplo, que como presidente de Haití, ¿no? De origen de Haití, hubo una declaración, ¿no? de derechos humanos o de la República, una de las primeras repúblicas, ¿no? modernas, y no sé si hubo conexiones para ti con este trabajo por lo menos, no sé si en el texto mismo, sino la intención, ¿no? Republicana de Haití, es una cosa totalmente poco conocida, ¿no? Y también quiero advertir que hubo, que todo este trabajo es algo muy poco conocido, ¿no? El trabajo también de clandestino como el de tratado de carácter, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el tratado de carácter. Entonces, quería fundamentar durante la clandestinidad. Estamos realmente al fondo del fondo del fondo de la humanidad. Y, claro, durante la huelga de hambre, pero también la clandestinidad del PDFI, y está en la comunidad de gente que está restantes y que se escondía, ¿no? Y él trabajaba sobre el tratado de carácter y otra declaración, ¿no? de los derechos humanos. Muchas gracias, Yves. Lo primero que puedo decir es que sí, es bueno subrayar, precisar que soy de Haití, sí, muchas gracias. Pero Haití sí es la primera república negra independiente, pero eso fue mucho antes de Múnich, porque la independencia fue en 1804, sí. Y también han habido varias constituciones en Haití. En la primera es 1803, por Toussaint Louverture. Sí. De toda manera, creo que el propósito, si podemos, se puede decir que no hay como una continuidad o no hay una relación concreta entre ambas declaraciones, porque la de Haití es anterior a la de Múnich, pero sí el propósito que está detrás es la lucha para la dignidad de la persona humana. Los esclavos, sí, para de por qué, como lo saben, esos términos ni siquiera quiero usar porque son personas que fueran esclavizadas, pero no fueron esclavos, pero como si fueran objetos. Y como dice Mounier, la persona nunca se puede aceptarlo como un objeto, sino como un fin. En este caso, cualquier declaración que tiene como fin acabar con la esclavitud, acabar con el totalitarismo, acabar con todo lo que constituye obstáculo para el desarrollo de la persona humana, eso sí, se encuentran en algún punto. Sí. No sé si es lo que puedo decir. ¿Alguna consulta más? Perdón, 3 preguntas. La primera, si me recuerdo bien, Mounier finalmente ha dejado este concepto, esta idea. Correcto, lo que parece sí. Ok. La segunda
En esa concepción de los derechos humanos, tiene algo, yo diría, los problemas de hoy, casi todos detrás hay el capitalismo, mejor dicho, el espíritu capitalista. Hay en este concepto algo que quiere frenar o evitar hacer fin al capitalismo. La tercera, quizás no es para ti, pero para los africanos. Aimé César, ¿tiene algo, hay una relación con esto? Como, César. sí. Respecto de la primera pregunta, como le dije en mi comunicación, no se puede decir que Mounier ha dejado eso. Una obra, de toda manera, esto sigue vigente y toma otro rostro. Sí, ahorita estábamos hablando del tratado de carácter, pero tenemos que ver la influencia, el impulso que ha dado, sobre todo a la Cuarta República Francesa y también a las otras declaraciones que siguieron en este sentido. Pero también, como he subrayado, Mounier no fue un trabajo en vano, pero él tenía otro combate, digo mejor, otros ángulos de combate. Por eso he hablado de la descolonización de África. Entonces, sí que esta declaración seguía vigente, pero tomó otras formas, otros rasgos. Y como has hablado del capitalismo, creo que como he tratado de rescatarlo, lo que quiere hacer Mounier, porque está aún vivo, a través de su vida, su pensamiento, toda su obra es combatir para el hombre, es defender la dignidad de la persona humana y ello contra todo que constituye un cierto obstáculo a esto, específicamente al capitalismo o a todos los totalitarismos. Sí. No sé si Dieudonné quiere decir algo sobre la tercera pregunta. Voy a tratar, pues, sí, Aimé Césaire yo creo que se asumó con los demás intelectuales africanos, como Léopold Sédar Senghor, ¿no? Para, de hecho, pues defender la identidad cultural e intelectual africana. Y junto con él, crearon la negritud, que es un movimiento muy importante, bueno, que lo mencionaste porque yo creo que se asuma también a esta declaración de derecho, porque en eso se vincula también con Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, de hecho, que hizo, yo creo, un prólogo al texto de Senghor, ¿no? Y muy importante de recordar el amigo fiel de Mounier africano, que fue Alioune Diop. Alioune Diop, que nació en 1910, murió en 1980, ¿no? Significa que él fue una filial, de hecho, para difundir el esprit en África. Se supone que Alioune Diop, de hecho, recibía esprit antes, que lo que voy a intervenir en mi ponencia, antes de la llegada de Mounier en África, en 1947. Entonces, Mounier, donde salió, de hecho, este reporte dramático de este pequeño reportaje libro, señal de 1988, de despertar de África Negra. Entonces, es muy importante de ver que el fundador, de hecho, de la
después de la negritud del momento que Sartre fue uno de los redactores del primero declaración de negritud, Sartre, Jean-Paul Sartre. Y de hecho después se funda, Muñiz se supone que tiene una pluma ahí en la fundación de la revista más importante africana, la primera, que es Présence Africaine, por Aliou Diop, que esa presencia africana hasta la fecha que nosotros la leímos. Y es donde se vincula o se transmite el pensamiento de Muñiz para África, en Présence Africaine. Muy interesante. Muchas gracias. Y quiere agregar algo No, más. Dejó este campo del derecho, porque precisamente era un trabajo en común, Claro. como han dicho, y entre los hombres que ha citado, eran políticos muy importantes de la posguerra en Francia. Entonces, lo dejó, el trabajo comunitario también es eso, es dejar un poco a los demás, ¿no? Entonces, él no era un hombre de derecho, no era su papel, entonces había a Auguste que tuvo un papel muy importante, pues era un protestante, y fue ministro varias veces, y también a nivel internacional intervino, y claro que es él que llevó más o menos toda este trabajo, ¿no? que hicieron en la clandestinidad. Muy bien. Sí. Y a veces fue Martinique, Sí. Muy bien. Pues nada, y felicidades de nuevo al ponente. Vamos a continuar ya directamente con